Muy buenas, bienvenidos a mi canal. El vídeo de hoy es un vídeo interesante. Es un vídeo sobre lo que está pasando en Oriente Medio. Es un vídeo para que mucha gente que no entiende bien qué ocurre allí, por qué tanto odio entre judíos y palestinos, entre judíos y árabes, de dónde viene tanto odio entre ellos, cuál es el origen del conflicto. Vamos a repasar un poquito todo. Vamos a hablar qué repercusiones puede tener de cara a la economía lo que pasó el sábado, el ataque terrorista de Hamas, esos 1000 muertos, ese 11S israelí, como lo ha llamado Israel, el papel de Irán. Vamos a analizar un poquito qué pasa si Irán entra en juego, qué repercusiones sobre todo puede tener para el precio del petróleo. Vamos a ir analizando poco a poco, gráfica a gráfica, qué es lo que va a pasar, ¿no? O qué es lo que puede pasar. Bien. Vamos a empezar por el principio. Bien, el sábado se produjo un ataque brutal, donde prácticamente casi ya llegan a los 1000 muertos en el lado judío, en el lado israelí. Tenéis que tener en cuenta que este es el mayor ataque que ha sufrido Israel en más de 50 años. Hacía 50 años que Israel no sufría un ataque tan duro, tan fuerte. Prácticamente desde la guerra del Yom Kippur, del año 73, no sufrían este ataque. Con lo cual es esperable que la reacción de Israel sea brutal, una reacción muy fuerte, que entre otras cosas ha provocado que, por ejemplo, la bolsa de Tel Aviv el domingo cayera a más de un 6,5% de su totalidad. O sea, fue un auténtico crack el que sufrió el domingo la bolsa de Israel. ¿Esto va a provocar una crisis inmediata? En mi opinión, no. En mi opinión, no, todavía no. No, porque todavía es muy pronto. Todavía no sabemos el alcance que va a tener todo esto. No sabemos si Irán va a entrar en juego. No sabemos si más países árabes van a cerrar y van a cortar relaciones con Israel. Recordad que hasta hace muy poquito Marruecos y Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos habían reconocido al Estado de Israel. Es la primera vez que dos países árabes reconocen al Estado de Israel. Y habían normalizado sus relaciones. Arabia Saudí estaba también en vías. Y lo que ha hecho después de todo esto Arabia Saudí es cortar, es disparar ese reconocimiento de Israel. Todo esto va a tener consecuencias. Dentro de, ya sabéis que todo al final, todo es parte de la misma guerra entre Oriente y Occidente, entre la misma guerra entre los dos bloques. Y vamos a intentar ver poco a poco qué puede pasar, qué puede ocurrir. Sobre todo el gran actor en esta guerra, que no es otro que Irán. Bien, hay mucha desinformación y mucha gente que en realidad no entiende muy bien el origen del problema. Entonces yo he pensado en este vídeo contaros a través de mapas, a través de gráficas, realmente qué ha pasado, realmente por qué esta lucha entre árabes y judíos, por qué todo esto, ¿no? ¿Por qué existe Gaza? ¿Por qué existe Cisjordania? ¿Por qué existe estas particiones? Bien, tenemos que irnos muy atrás. Para poder entender todo esto hay que irse muy atrás. Hay que irse nada menos que al siglo I a.C. Hay que irse a lo que era Judea, a lo que era la provincia romana de Judea en el año 60. Vale, antes de que los romanos llegaran a la zona, antes de que lo conquistaran, existían reinos, existían estados. Estaban los filisteos en la costa, estaba el reino de Israel, el reino de Judea. Bien, cuando los romanos llegan, conquistan todo. ¿De acuerdo? Y forman lo que ellos llaman la provincia de Judea. Bien, posteriormente, los judíos y los israelíes se rebelan en sucesivas rebeliones armadas y muy violentas que acaban provocando una reacción muy contundente de Roma, que acaba provocando matanzas, que acaba provocando una represión brutal por parte del ejército romano, hasta un punto que en la última rebelión del 136 después de Cristo, los judíos se ven obligados a abandonar su país, ¿vale? Todos los judíos que viven en esa zona, por miedo a las represalias romanas, acaban yéndose y se acaban dispersando por todo el Imperio Romano, ¿vale? Esta marcha
lo que provoca es que Israel o los judíos se convierten en un pueblo sin país, en un país o en un pueblo que no tiene un territorio fijo, ¿vale? Pero que sí tiene una identidad cultural propia. ¿Qué pasa después? Bien, la zona de Judea, la zona de Israel, se cristianiza y prácticamente la mayoría de sus habitantes se convierten al cristianismo durante el dominio del Imperio Bizantino. Pero en el 640 los árabes inician su gran conquista, la gran conquista árabe, en la que también inclusive conquistan España, ¿vale? Una de las zonas que conquistan es Judea, una de las zonas que conquistan es Palestina. Bien, una cosa muy importante. El nombre de Palestina no es nuevo. El nombre de Palestina se lo da Roma. Roma en el 136, cuando los judíos se marchan, le cambian el nombre y a la provincia de Judea la renombran y la llaman provincia de Palestina. Palestina en realidad significa Falestina, se escribe Falestina, con PH. Y realmente es la tierra de los filisteos. La definición de Palestina es tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque en aquella época, si os vais al mapa, podréis ver claramente cómo los filisteos estaban en esa zona. Y para muchos historiadores, eso era la tierra de los filisteos. Y por eso la llamaron Palestina. Bien, posteriormente, los árabes y los cristianos durante las cruzadas luchan por ese territorio. Y los cristianos, que siempre han considerado sagrado ese territorio, lo dominan durante un par de siglos, siglos XI, siglos XII y XIII. Pero finalmente, en el 272, el último reducto cristiano, Acre, es conquistado. Y entonces, a partir de ese momento, los árabes se hacen con el control total de la zona. Más tarde, el Imperio Otomano, en el 517, se hace con el dominio de Palestina. Y es desde entonces, desde el año 1517 hasta la Primera Guerra Mundial, que el Imperio Turco, el Imperio Otomano, es dominador de la zona. Es decir, durante 400 años, esa zona es única y exclusivamente árabe. Árabe controlada por los turcos. Pero, si hacemos una cronología histórica, los árabes llevan en ese territorio más de 1300 años. Bien, ¿qué pasa después? ¿Qué ocurre después? A finales del siglo XIX, el nacionalismo empuja muy fuerte en toda Europa. Y los judíos son, digamos, bastante perseguidos en la mayoría de los países de Europa. Esto provoca que se cree una organización internacional del sionismo que empieza a hablar de lo que hay que hacer es ir otra vez a la tierra prometida. Es irte de tu casa, que estás en Europa o estás en Estados Unidos, emigrar a Palestina, comprar allí tierras y quedarte en la tierra de tus orígenes, el origen del pueblo judío. Esto se empieza a popularizar y empiezan a haber inmigraciones masivas. Para que os hagáis una idea, en 1880 aproximadamente solamente había un 5% de judíos en Palestina. El 95% de la población en Palestina eran árabes. Bien, cuando llega la Primera Guerra Mundial, las potencias occidentales, Francia y Gran Bretaña, quieren conquistar al Imperio Turco. Y entonces se lanzan en una ofensiva en las tierras árabes. Para esa ofensiva piden ayuda a los propios árabes y les prometen que cuando expulsan a los turcos, ellos podrán obtener la independencia. Pero los árabes son engañados. Los británicos y los franceses lo que hacen es repartirse Palestina, repartirse el territorio árabe y se forman lo que ellos llaman mandatos. Los ingleses, los británicos, se quedan con Palestina, con Cisjordania y con Irak, mientras que los franceses se quedan con el Líbano y con Siria. Bien. Durante todo este tiempo, durante el tiempo que duran el mandato británico sobre Palestina, los judíos siguen llegando de forma masiva. Se sigue produciendo inmigraciones masivas y sigue cada vez habiendo más población judía en el territorio palestino, lo cual empieza a enfurecer a los árabes. Los árabes empiezan a cabrearse bastante por ver tanta población judía
y empiezan a haber muchas protestas. Hay reacciones muy violentas, sobre todo en finales de los años 30. ¿Vale? Con la Segunda Guerra Mundial, el tema como que se tranquiliza un poco, sobre todo por las persecuciones y por el tema de los campos de concentración y todo lo que leía Alemania durante la Segunda Guerra Mundial con los judíos, ¿no? Los 6 millones de muertos, todo esto. Pero cuando finaliza la guerra, todo lo que les ha pasado a los judíos, todo el problema que ha ocurrido, provoca una mala conciencia en Occidente. Y Occidente como que levanta la mano y permite que la inmigración masiva sea aún mayor. Esto provoca aún más tensión y aún más problemas en Palestina, hasta llegar a un punto que la potencia colonial de Palestina, que es la Gran Bretaña, se ve completamente colapsada. Ya no puede más. O sea, las revueltas, las peleas entre árabes y judíos son tan masivas que llega un momento en que a la Gran Bretaña no le interesa seguir controlando Palestina y decide entregar el territorio a la ONU. Bien, ¿qué es lo que hace la ONU? La ONU estudia el caso y decide hacer una partición, que es lo que veis en la segunda viñeta. ¿Vale? Lo que hace es una partición en la que propone a Israel ocupar el territorio que aparece en blanco y a los árabes el territorio que aparece en verde. Los árabes, Israel, los judíos aceptan el plan y están de acuerdo en esa partición, sobre todo porque si os fijáis en el territorio que ocupaban en el 46, salen muy compensados. Pero los árabes se niegan a aceptar la partición y van a la guerra. Esta guerra, que se inicia en el 48, es una guerra entre árabes y judíos en las cuales los judíos, aunque eran muchos menos, porque apenas eran unos 577.000, unos 600.000, contra los árabes, que eran más de 1.300.000, aunque eran muchos menos, estaban mucho mejor armados y organizados. De esta forma, consiguen derrotar a los árabes y consiguen expulsarlos de la práctica totalidad del territorio, a excepción de 2 zonas, que son Cisjordania y Gaza. Los tenéis en verde en la tercera viñeta. Bien, Cisjordania es ocupada y anexionada por un país árabe, por Jordania. Y Gaza es ocupada por Egipto. Durante 20 años la cosa queda ahí. Pero en el 67, en 1967, Israel lanza una gran ofensiva, en lo que se llama la Guerra de los 6 días. Y en esta guerra consigue expulsar y anexionar Cisjordania y Gaza, los altos del Golán, que están en Siria, y la península del Sinaí, que pertenece a Egipto. Es decir, derrota a Siria, a Jordania y a Egipto en 6 días, lo cual es una enorme proeza para aquella época. Esto provoca un enorme y masivo movimiento de árabes, una expulsión de los árabes de esos territorios, y provoca campos de asilo, sobre todo en Jordania y en Egipto, y un gran malestar, hasta llegar a un punto que en 1973 los árabes deciden tomarse la revancha y lanzan lo que se llama la Guerra del Yom Kippur, que fue hace 50 años. Lanzan una gran ofensiva y consiguen hacer retroceder a los israelíes. Pero Estados Unidos apoya militarmente masivamente a Israel. Y aunque la Unión Soviética también apoya a Israel, también apoya a los países árabes, estos no consiguen sus objetivos. Y finalmente la guerra acaba en una especie de nada, acaba en tablas. Aunque posteriormente los israelíes acaban firmando un acuerdo con Egipto por el cual les entregan la península del Sinaí. Y así queda la cosa. En el mapa 4. Queda la cosa donde Israel controla Gaza, Cisjordania y los altos del Golán y va repartiendo cada vez más tierras y más terreno a los colonos judíos en detrimento de los árabes, hasta llegar un poco a la situación del último mapa, donde veis ya las zonas verdes ocupadas por los árabes. Bien, en los años 90, en el 93, muchos os recordaréis, se inicia un proceso de paz en el cual se reconoce la autoridad de Palestina y los israelíes dan una especie de autonomía a Cisjordania y a Gaza. Retiran sus tropas de Gaza y de Cisjordania, de algunas zonas de Cisjordania, ¿de acuerdo? Y nos lleva a la situación actual. Bien. ¿Qué pasó el sábado? Ahora mismo hay 2 organizaciones muy poderosas
si puedo enseñarlo bien. Aquí en este mapa se ve mejor. Hay dos organizaciones muy poderosas que son Hamas, que son un grupo de milicias pro-palestinos o terroristas, como lo queráis llamar, en la zona de Gaza, y Hamas y Hezbollah en la zona del Líbano, ¿vale? Estas dos organizaciones terroristas están continuamente atacando y golpeando a Israel. Y el otro día dieron un paso más. El ataque de Hamas fue un ataque que jamás había pasado. Jamás habían roto el muro de seguridad de Israel y habían entrado en territorio israelí. Eso no había pasado nunca. Por eso la sorpresa internacional y sobre todo los fallos de seguridad en el sistema israelí. Fijaros que llegan a ocupar bastante territorio. O sea, casi duplican. Fijaos la zona verde, casi duplican el territorio ocupado de Gaza. O sea, el ataque es planificado y es muy estudiado. Es por eso que las autoridades israelíes piensan que es muy difícil pensar que estas organizaciones, estas milicias de Hamas, ellas solas hayan podido llevar a cabo este ataque tan espectacular sin apoyo exterior. ¿Sin el apoyo de quién? Sin el apoyo de Irán, que es la gran pregunta aquí. Aquí la gran pregunta es, ¿está detrás Irán? Porque al fin y al cabo, tanto Hezbollah como Hamas están financiadas por Irán. Irán es el gran financiador de estas milicias. Es de hecho, el ejército iraní es quien ha formado a estas milicias en los años 80, sobre todo a Hezbollah, durante la guerra del Líbano. Entonces, claro, es muy fácil y muy lógico pensar que Israel puede hacer escalar esto y puede acabar culpando o sacando pruebas de que ha habido intervención iraní. Bien, ¿qué ha pasado después? Inmediatamente Estados Unidos ha enviado a su flota. Ha enviado a uno de sus portaaviones más poderosos junto a destructores y junto a fragatas. Todo esto ahora mismo está en el Mediterráneo Oriental. Ahora mismo Estados Unidos ha desplegado toda su fuerza. No solamente ha enviado barcos, también ha enviado a aviones. También ha enviado a F-15 y F-35 a la zona. Es decir, ahora mismo Estados Unidos está desplegando a todo su ejército, a una parte importante de su ejército en esa zona. ¿Por qué hace esto? ¿Puede ser para únicamente proteger a los ciudadanos estadounidenses? Puede ser. Pero también puede ser previendo que esto escale. O sea, este movimiento de Estados Unidos puede ser perfectamente porque piensen que esto va a ir a más. Porque piensen que Irán va a reaccionar, que Israel puede acabar lanzando un ataque preventivo a Irán y que Irán puede acabar reaccionando y puede acabar también intentando atacar a Israel. Imagino que esa es la razón de por qué Estados Unidos está desplegando tanta armada y tantos aviones a esa zona. Bien, otra noticia importante es esta. El Wall Street Journal, que es uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, ha afirmado que tiene pruebas de que Irán ayudó y planificó el ataque. Esto es muy grave. Irán enseguida, cuando ha salido esta noticia, lo ha desmentido. Pero claro, las sospechas son enormes porque hay pruebas y es clarísimo que estas organizaciones han sido financiadas por Irán o están siendo financiadas por Irán. Con lo cual estas han descubierto reuniones de altos directivos, de altos mandatarios iraníes hace unas semanas y claro, esto, aunque Estados Unidos está intentando aplacar el tema, porque yo en esta historia pienso que Estados Unidos no quiere el enfrentamiento con Irán. No quiere que esto escale hacia Irán. No lo quiere porque las repercusiones que tendría en el precio del petróleo son enormes. Entonces, si esto escala a Irán, ahora voy a explicar un poco lo que sucedería, pero ahí sí que hablaríamos de una auténtica hecatombe para Occidente. Si Irán entra en la guerra y corta el estrecho de Hormuz, se puede liar gordísima. Entonces es por eso que hay un montón de países que están intentando aplacar el tema y por lo que Estados Unidos está intentando no dar veracidad a las pruebas que tiene el Washington Post. Otra vez el mapa anterior para que veáis claramente las zonas donde están las milicias chiíes al norte y suníes al sur.
que luchan para la liberación de Palestina y que están continuamente lanzando misiles y siempre están con problemas y con combates con las tropas israelíes. Y aquí es la clave. Este mapa, grabároslo en la cabeza, porque si esto escala, lo vais a ver muchas veces. Este es el estrecho de Hormuz. Es un estrecho que en su parte más estrecha solo hay 45 kilómetros. Para que os hagáis una idea, los petroleros que pasan por aquí tienen apenas 3 kilómetros de ancho para pasar por dos vías, una hacia el Golfo Pérsico y otra hacia el exterior. Y por aquí pasa el 20% como mínimo del crudo mundial. Es decir, todo el petróleo del mundo, el 20% de todo el petróleo del mundo pasa por aquí. Con lo cual, si entráramos en guerra, si hubiese una guerra entre Israel e Irán quisiera hacer daño a Occidente, lo tendría muy fácil, porque podría minar el estrecho y impedir que ningún petrolero pasase por aquí. Y si eso lo hace, ya no hablaríamos ni de $150 el precio del barril, hablaríamos de 200. O sea, la hecatombe que provocaría Irán en caso de que cortara el tráfico del crudo por aquí, el precio del petróleo se dispararía a precios jamás vistos por ninguno. O sea, alcanzaríamos precios históricos. Esta es una de las razones de por qué hay tanto miedo de que esto escale, por qué hay tanta preocupación. Bien, fijaos esta gráfica porque es muy importante de lo que está pasando. Habréis visto estos días o habréis visto que el petróleo ha pasado de repente de barril 84 a barril 88. La razón es esta gráfica. Fijaros, arriba en blanco es la producción de Arabia Saudí. Abajo, en amarillo, es la de Irán. Bien. Hace unas semanas yo os decía aquí que lo más normal es que en octubre alcanzáramos los $100. Pero yo os decía eso porque desconocía esta gráfica. Os decía eso porque no sabía que Estados Unidos estaba levantando de forma no oficial las sanciones a las exportaciones iraníes. Lo que veis al final de la gráfica, en amarillo, es cómo la producción de petróleo de Irán ha ido subiendo a medida que Estados Unidos relajaba las sanciones. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Por qué ahora de repente el petróleo vuelve a subir? Porque lo más normal es que Estados Unidos se vea obligado por la presión internacional a volver a imponer las sanciones de las que estaba haciendo la vista gorda. Esto va a provocar que otra vez esa línea amarilla que veis ahí baje y por lo tanto va a provocar que el precio del petróleo vuelva a subir. Ahora mismo estamos rondando los 88. En función de lo que pase, en función de cómo escale el conflicto, en función de cómo sea la respuesta israelí, veréis cómo esto va hacia abajo o hacia arriba. Si la reacción israelí es muy bruta, si por ejemplo deciden hacer una intervención terrestre en Gaza, ¿vale? Fijaros aquí Gaza. Si decide hacer una intervención terrestre aquí en Gaza, donde hay más de 2 millones de personas hafinadas en un trozo de tierra muy pequeño, muy pequeño, va a provocar miles y miles de muertos. Si hacen eso, entonces es más que posible que se provoque una reacción árabe. Una reacción árabe que puede ser imprevisible. Una reacción árabe que puede ser, por ejemplo, una disminución de la producción de petróleo mucho más de la que ahora mismo tenemos en protesta por la intervención israelí en Gaza. O sea, eso es una posibilidad que el mercado prevé, que es una cosa que puede pasar y si se produce eso, provocaría un aumento del precio del petróleo. Entonces eso es una cosa que tenéis que tener todos claro que puede ocurrir. Si la intervención israelí es muy bruta, puede provocar una reacción árabe. Otra cosa aún peor es que si la intervención israelí además incluye un ataque a Irán, entonces ya hablamos de una escala mayor. Entonces ya estamos hablando de un tema muy superior. Porque además tened en cuenta una cosa. Oficialmente Irán no tiene la bomba atómica, pero eso no quiere decir que no la tenga. Israel también la tiene. Bien, para que también entendáis históricamente por qué es tan importante Oriente Medio para el petróleo, fijaos esta gráfica. Fijaros que el precio del barril de petróleo hasta la guerra del 73, hasta hace 50 años, hasta
hasta que los árabes toman la revancha y atacan a Israel, apenas era de $3 el barril. Bueno, pues fijaros que a partir de ese momento el petróleo se dispara, alcanza los 40, que es 4 veces, es una barbaridad, era como 20 veces más que de lo que costaba, pero es que ha llegado a valer $140 durante la crisis de 2008. O los 126 que alcanzó durante la invasión de Ucrania el año pasado. Con lo cual, fijaros, una tensión en el Oriente Medio, cómo puede cambiarlo todo y cómo puede provocar que el precio del petróleo se dispare. Entonces, es un tema que hay que tener muy en cuenta y hay que ver las repercusiones que tendría. De hecho, hasta el sábado, prácticamente todos los analistas, viendo la producción de Irán, afirmaban que íbamos a tener una subida, una parada en los tipos del Banco Central Europeo. ¿Por qué? Pues porque daban por hecho que el petróleo iba a estar por el entorno de los $80, que la inflación iba a subir mucho y que por lo tanto los bancos centrales tendrían más capacidad para pausar. Pero claro, lo del sábado vuelve a cambiarlo todo. Ya os digo lo de siempre, os digo que esto es una especie de guerra internacional por el petróleo donde hay acciones y reacciones. Acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción, que provocan que de repente el petróleo baje o sube y que prácticamente los análisis de hoy no valgan para nada mañana. Es muy complicado hacer un análisis de hacia dónde va a ir el precio del petróleo cuando cada día pasa una cosa distinta. Y cada día tienes una noticia que cambia todas tus gráficas y cambia todos tus datos. Entonces, por eso siempre os digo que lo único que se puede hacer aquí es ir dato y ir mirando y diciendo, bueno, pues puede ser que vayamos a esta dirección o no. Bien, alejando ya un poco el tema de Oriente Medio y el tema del petróleo, quería también enseñaros esta otra gráfica, que es el tema del euro con respecto al dólar. Fijaros, estos son los pagos internacionales en moneda. Si os fijáis bien, hasta hace apenas unos años, hasta el 2021, tanto el dólar como el euro eran la moneda usada en los pagos en un 40% de las transacciones internacionales. Es decir, estábamos a la par. Pero desde hace un par de años, el euro se ha hundido y ahora mismo solo representa el 23%, mientras que el dólar representa el 48%. Esto es provocado por la situación económica en Europa, que es bastante grave. Fijaros que nos hemos ido a la mitad, sobre todo por la guerra de Ucrania, evidentemente. El fin de los pagos en euros en las transacciones de gas con Rusia y en las transacciones energéticas es una de las causas que está provocando esto. Está provocando que Europa cada vez pinte menos. Otro dato muy importante es cómo han caído los préstamos de las empresas en Estados Unidos. O sea, el tortazo en los préstamos empresariales es brutal. O sea, la crisis de liquidez que estamos teniendo es muy grave. Fijaros que estamos ya prácticamente a zonas de 2008. O sea, prácticamente no se concede un préstamo a ninguna empresa. O sea, el ahogamiento que están teniendo muchísimas empresas ahora mismo por la nula liquidez es enorme. Y esta gráfica te lo demuestra. Te demuestra cómo estamos ya casi a los niveles de 2008 en cuanto a préstamos bancarios. O sea, en préstamos bancarios concedidos a empresas. Es decir, las empresas, como los tipos de interés son tan altos, sencillamente han dejado de pedir préstamos. Otra gráfica muy buena y muy interesante que os quería comentar es la deuda. Fijaros esta gráfica. Estos son los últimos 40-50 años de deuda. Estos son los bonos a 30 años. Aquí se aprecia un cambio de tendencia total. Es decir, hasta el año 2020, los intereses que se pagaban por los bonos a 30 años cada vez eran menos. Es decir, cada vez había más compradores de deuda que hacían bajar los intereses. Cada vez se apostaba más por la deuda, como el gran negocio mundial. Pero a partir de 2020 la cosa cambia completamente. Y fijaros que os hablo de los tres principales bonos de mayor valor, que son el de Estados Unidos, el de Japón y el de los más seguros, y el de Alemania. Bueno, pues los tres hacen exactamente el mismo movimiento. Los tres, en el mismo año y en la misma vez, cambian de tendencia y ahora los intereses de la deuda a 30 años, por primera vez en casi 50 años, suben muy fuerte. ¿Quiere decir esto? Esta gráfica lo que te está diciendo es que es un cambio de tendencia total. A partir de ahora, la era de la deuda empieza a acabarse
y entramos en otra era distinta, en otra era donde cada vez se apuesta menos por la deuda, donde cada vez la deuda sube más sus intereses porque sencillamente se compra menos deuda. Esta es otra gráfica sobre las hipotecas. Quería enseñaros para que vierais, para que pudierais comparar o tener una visión amplia de lo que está pasando. ¿De acuerdo? Fijaros que estamos en el segundo periodo de mayor caída de las hipotecas en 20 años en España. El primer periodo, lógicamente, es la crisis de 2008, donde tuvimos unas caídas que llegaron incluso al 20 en esta gráfica. Pero es que la caída de ahora es del 26,8%. Es menor que la caída de 2008, pero es mayor, por ejemplo, que la caída en la concesión de hipotecas durante el encierro. Es para que podáis entender un poco la situación del mercado inmobiliario y cómo está ahora mismo. Esta gráfica es muy importante, porque te deja clarísimo cómo se está produciendo esa cerrazón, esa total destrucción de oferta hipotecaria en la que prácticamente nadie se está hipotecando. Bueno, a continuación, si os parece bien, vamos a pasar al turno de preguntas. Vale, Lucky Betty, sí, efectivamente, claro, es lo lógico, es lo lógico. Han tardado mucho más de lo normal, ¿eh? Yo esperaba que prácticamente en un día estuviesen en el control de la zona, ¿eh? Hablamos de uno de los ejércitos más preparados del planeta, que es el israelí. Les ha costado expulsar a todos los milicianos de Hamas, o sea, a todos los terroristas, o sea, me parece que han tardado bastante tiempo en conseguirlo. O sea, a mí me parece bastante tiempo. Me parece que yo pensaba que en un día controlarían toda la zona. O sea, a mí es que me extrañaba. Dentro de todo lo que ha pasado, que me parece extrañísimo que haya fallado el escudo, que haya fallado los servicios de inteligencia, que haya fallado todo a la vez, todo ha fallado a la misma vez. Dentro de todo eso, que encima hayan tardado tanto en recuperar el control de esos territorios, me parece bastante raro y todo. Si el servicio de inteligencia sabía que algo pasaba, es obvio que el Mossad también. Máximo cuando se lo dijeron a Netanyahu hace 2 semanas. Sí, es todo muy extraño. Yo aquí, de verdad que me pierdo mucho porque es que es muy raro todo. Es muy raro. Es muy raro pensar que algo así, estamos hablando de mil milicianos. O sea, ¿cómo puedes mantener esto en secreto? O sea, ¿cómo puedes que no haya ninguna filtración? Se mantenga todo en secreto, nadie sabe nada, ni los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ni los servicios de inteligencia de Israel, nadie se entera de nada y llevan un golpe perfecto. O sea, no, es muy extraño, es muy raro. A mí se me hace muy extraño. No sé bien qué ha pasado, no tengo pruebas suficientes para saber cómo ha podido fallar todo, pero es extraño. Lo del Mossad es muy raro. De hecho, no había pasado nunca en 50 años. Es un Pearl Harbor. Han dejado que pase para generar un gran shock. Pues puede ser, no lo sé. No lo sé, es una opinión y puede ser respetable, no te lo voy a negar, o sea, puede ser. Como es todo tan extraño, me creo cualquier opción. ¿Ha podido los servicios de inteligencia de Israel aposta? Pues podría ser, no lo sé, es todo muy extraño, es muy raro. Hombre, genocidio no creo, pero sí que es muy extraño que falla todo a la vez. También esta que estás contando puede ser. Estaban en un punto de una guerra civil los israelíes y es una forma de desviar la atención a otro lado. Sí, no te lo voy a negar. Es otra posibilidad. Desde luego, sí que a los que no estéis enterados, Israel estaba teniendo un problema muy grave, un problema de revueltas muy grave, porque el presidente Netanyahu estaba realizando una reforma judicial que estaba quitando derechos a los israelíes y estaba provocando grandes protestas. Desde luego, el atentado, lo que pasó el sábado, ha cambiado todo. Lo del sábado ha cambiado el escenario. Ahora ya se habla de un gobierno de concentración nacional en Israel, las bolsas han caído, evidentemente ahora ya es su propio 11S y claro, ya nadie se acuerda de los problemas judiciales o pues, seguramente incluso ahora pues el gobierno israelí tenga manos libres para hacer lo que quiera. La bomba atómica es una quimera, asustaviejas, mientras nos lo vienen dando con tortazos o sustos atómicos, un susto atómico, un tortazo. Hombre, la guerra atómica es que es el fin. Es muy difícil ir a una guerra atómica porque es muy difícil decidir que se acaba todo. Es muy complicado. O sea, yo entiendo que los países la tengan como medida de seguridad, pero es que usarla es el fin. O sea, si tú usas la bomba atómica, se acabó. Mueres tú y todos. Entonces,
Es un tema muy complicado. O sea, sí, la puedes tener, me parece muy bien, la puedes sacar, pues hacer desfiles con ella, pero te vas a atrever a usarla. Porque si la usas, se acabó. Ese es el asunto. Si la usas, estás muerto. Sabes que mueres. O sea, de ahí no te vas a salvar. Al euro lo han hundido, hablamos con propiedad. Es que lo del euro, con tanta inflación, con tanta inyección de dinero, es normal en la situación en la que estamos. Y vamos de camino a la paridad. O sea, fijaros las gráficas que os he puesto. Fijaros que estamos ya en rozando el 1,04 con respecto al dólar. Y si esto escala, si esta crisis va a más, se va a provocar más pánico. Y si se provoca más pánico, la gente va a ir más al dólar. Y si se van al dólar, el euro se va a devaluar aún más. Por eso muchas veces os digo, ¿puede tranquilizarse todo? Y sí, claro que sí. Claro que sí. O sea, si esto no escala, si queda un poco más de ahora, si Estados Unidos decide pasar del asunto y Irán sigue exportando petróleo, pues seguramente veáis el precio del petróleo a 80 en las próximas semanas. Si no escala, si sí que escala, si la situación se tensa más y sí que se corta la producción de Irán, entonces ya estaríamos hablando del segundo escenario, que sería un precio del petróleo por encima de los 90, atacando a los 100, y un euro en la paridad o por debajo de la paridad. Pero ya te digo, ahora mismo es dificilísimo saber hacia cuál de las dos zonas nos vamos a ir. Porque esto tienen que pasar más días y más semanas para que podamos ver o prever hacia qué zona vamos a ir. Desde luego, en la próxima reunión del Banco Central Europeo, el papelón que tienen es enorme. Es enorme porque hay una incertidumbre total. Entonces, tienen que tener bastante miedo en esa reunión porque tanto si decides pausar como si decides subir, puedes acabar bastante mal en ambas opciones. Nos manejan, estoy bien asustados. Caso que sí, bueno. Sí, en esa zona sí que tienes razón. Sí que es verdad que juegan mucho con el miedo de la gente, claro, por supuesto, eso no te lo voy a negar. Eso está clarísimo. O sea, que juegan con el miedo, tenlo claro, pero siempre han jugado con el miedo. Entonces, esto que está ocurriendo, ¿lo pueden utilizar? Claro que sí que lo utilizarán, por supuesto. Pero es que esto siempre ha sido así, siempre se han jugado con el miedo. Siempre han decidido qué hacer o cómo manejarnos. Es el sistema, cómo funciona. Si se compra menos deuda, ¿hay que hacer recortes en los gobiernos? Sí, claro que sí. Eso tenlo claro. Eso tenlo claro. O sea, eso... ¿qué reformas harán? No lo sé. Ya están empezando a hacerlas. Ya has visto las noticias de cómo quieren quitar la declaración conjunta en el IRPF. O sea, eso ya son reformas. Pero van a ir a más. A medida que esa gráfica que te acabo de poner yo, donde se ve claramente cómo cada vez los intereses de la deuda suben más, cada vez se ve que la deuda va a costar más cara, cada vez se ve que se va a comprar menos deuda, los gobiernos, la única forma que tienen de que te compre más deuda, como siempre digo, es que tú seas más guapo. Y la única forma de ser más guapo es haciendo reformas. Haciendo reformas que pagues más impuestos, así de sencillo. Que pagues más impuestos y que ellos den menos ayudas. Es la forma que tienen de que los inversores confíen más en la deuda española que, por ejemplo, en la italiana o en la griega o que en la de otro país. Pero ya os digo, la situación ahora mismo no es nada buena. No es nada buena. Italia ya ha superado los 200 puntos básicos de la prima de riesgo con respecto a Alemania. Nosotros estamos también bastante altos. No estamos como Italia, pero tampoco estamos bollantes. O sea, ya hemos estado por encima del 4% en el bono de 10 años y si el Banco Central Europeo el próximo día sube tipos, vamos a ir más hacia arriba. Es decir, los intereses van a seguir subiendo. Si cortan el estrecho de Hormuz, ¿cuánto perjudica el comercio de China? Pues mucho. Muchísimo. Muchísimo. A ver, si cortan el estrecho de Hormuz, sufrimos todos. O sea, los chinos también. Los chinos también. Porque por ahí pasa todo el mundo. Por ahí pasa todo el tráfico. Por supuesto que también China. O sea, muchísimos de los petroleros van hacia China. O sea, no solo van hacia Oriente. Con lo cual, a no ser que China tenga unas en la manga, que yo desconozco, que tengan un acuerdo y que consigan trasladar el petróleo por otro lado, si vamos a ese escenario, si Irán corta el paso por Hormuz, China sufriría igual que el resto. Entonces, a no ser que, ya te digo, que tengan otra opción, que tengan pensado otro camino de dónde llevar el petróleo. No te hace falta razón.
Si han sido capaces de prever cosas con meses de antelación, que no viesen venir, esto es raro cuanto menos. Es que es muy raro. Es muy raro. A mí me cuesta mucho. O sea, yo sale en la tele, lo veo, pero es que a mí me cuesta mucho. Tened en cuenta lo que han hecho. O sea, es decir, han roto uno de los muros más seguros del planeta. De un territorio pequeño, porque si tú te vas al muro, por ejemplo, que estaba construyendo Estados Unidos en México, hablamos de unas distancias brutales, pero esto era apenas unos kilómetros. O sea, ese muro está ultra protegido. Ultra, no protegido, ultra protegido. Y me estás diciendo que 3 tíos con cabras han cogido y han roto el muro con unos alicates y han pasado sin problema. No tiene sentido ninguno. O sea, vale, es un ejemplo muy bruto, soy muy bruto, pero es que es muy difícil de creer. O sea, es muy difícil de creer. A no ser que me digas que ahora jamás son la leche y son mejores que el ejército ruso, que el ejército americano, y que son espectaculares todos. Entonces sí, si se han convertido en súper guerrilleros, pues vale, me lo creo. Pero si no, es que es muy difícil de creer. A mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho que nos hayan dado cuenta que estaban todo el ejército israelí estaba en la fiesta. Es que es un poco extraño. ¿Sabes? No sé, a mí, igual que a ti te cuesta, a mí me cuesta muchísimo entenderlo. Bomba atómica y acabas con la guerra de Ucrania. Hombre, acabas con la guerra de Ucrania y de paso acabas con todo. Hay que tener cuidado con esto, ¿vale? O sea, porque también hay mucha desinformación sobre el tema de la bomba atómica. Fijaros que la bomba atómica que lanza Estados Unidos, las 2 bombas atómicas, recordad que Estados Unidos es el único país del mundo que ha utilizado bombas atómicas, ¿vale? Ningún otro país en toda la historia ha lanzado bombas atómicas contra la población civil. El único que lo ha hecho es Estados Unidos. Cuando lo hace, que son bombas pequeñísimas comparado con lo que hay ahora, ¿vale? Se cargan inmediatamente a 100.000 personas. Así de flash, 100.000 muertos. Una bomba que no es ni la milésima parte de lo que hay ahora. O sea, eso tenedlo claro. O sea, que no os mientan, por favor, que hay mucha desinformación. Si tú lanzas una bomba de las que hay ahora, un misil de estos del Tsar este ruso o cualquiera, del Satán, todos estos, es que te cargas millones de personas, pero instantáneamente. O sea, mueren todos, se acaba, o sea, olvídate. O sea, no pienses, no, se lanza una bomba y luego ya, no. Tú lanzas una bomba atómica y tu vida ha cambiado. Da igual que sea en Ucrania, que sea en Polonia, que sea el país que lance una bomba atómica, en ese momento tu historia, tu vida normal ha cambiado para siempre. Eso tenerlo todos claro. Israel ha dicho que va a bombardear, sí, va a bombardear cualquier convoy de camiones o ayuda que se dirija a Egipto, a Gaza. Sí, el tema es dramático. O sea, eso no quita nada. O sea, yo ya os lo digo, el tema es dramático. O sea, la situación es muy grave. Por eso os digo que esto puede escalar. O sea, yo veo mucha tranquilidad en los mercados, veo que a la gente le da igual esto. O sea, la sensación que da es como que, bueno, sí, otra movida más entre ellos. Cuidado porque si esto escala, es decir, si Israel se carga 20.000, 30.000 musulmanes allí, árabes allí, se puede liar muy gorda. Se puede liar porque puede haber una reacción árabe importante. Al fin y al cabo es así. Esto es acción-reacción. O sea, es un tema bastante delicado. Yo espero que se solucione. Yo espero que la tensión baje, que de alguna forma lleguen a algún tipo de acuerdo o algo. No sé cómo eso se puede solucionar algo tan grave, pero no lo sé. Porque es que esto, te digo, si la solución es machacarlos y destrozarlos, pues es que estamos en las mismas. Sí, vale, bombardeas Gaza y te cargas 100.000 personas, vale. ¿Y luego qué? ¿Los árabes reaccionan y hacen otra vez un montón de atentados y matan a un montón de gente y estamos así hasta el fin de los días? Pues sí. Bueno, desde luego, imagino, sí, en un solo día puede que tengas razón. En cuanto a cantidad de bajas, yo lo comparo con la guerra de Yom Kippur. Pero puede ser que sí que en un solo momento tantos, pues sí, puede que tengas razón, que desde la Segunda Guerra Mundial no hayan muerto tantos. Son muchos, ¿eh? O sea, yo os digo, os voy a decirle todo. Veo como no se le da a lo mejor tantísima importancia, pero para Israel esto es un golpe durísimo. Es un 11S. Es un 11S y claro, todo el mundo teme qué van a hacer. O sea, qué reacción van a tener. Eso está claro. O sea, nos podemos levantar un día por la mañana y que hayan bombardeado Teherán. O sea, es casi de sencillo, ¿eh? Eso es algo que puede pasar, tengo todo claro. Y si hacen eso, entonces ya la situación sería muy grave. Y es que eso puede ocurrir. Si deciden que ha sido Irán, son impredecibles. No puedes saber lo que van a hacer.
recogen beneficios. Yo te digo, ¿por qué suben tanto las bolsas hoy? Pues porque recogen beneficios. Es así de sencillo. Porque ya te digo, internacionalmente no se le está dando tanta importancia. ¿Por qué? Porque es una zona donde no hay una producción de petróleo. El único detonante que podría hacer que el petróleo subiese como la espuma sería la intervención de Irán. Pero mientras Irán esté fuera del conflicto, pues los mercados entienden que la cosa no es tan grave. Por eso sube la bolsa. Por eso nos ha pegado un tortazo a la bolsa. Es por el alcance. Como se supone que es un alcance ilimitado, que solamente es a la zona de Gaza, pues bueno, el mercado piensa que es lo de siempre. Bueno, pues esta gente cogerá, lanzará unos misiles, matará a unos cuantos de árabes y se acabó el tema. Es lo que piensa el mercado. Ahora, si esto escala, es otra historia. Es por eso que estáis viendo estos días como la bolsa incluso sube. Es por esta razón. Es porque se piensa que esto, pues que se va a diluir, que no va a tener más alcance, que el precio del petróleo va a volver a la zona de los 80, que la inflación va a bajar y que por lo tanto, pues la cosa va a mejorar. No lo sé. No sé bien a qué gráfica te refieres. Ah, vale, perdón. Vale, otro directo también en gráfica. Vale. Pues no lo sé, luego te la busco. Te la busco y si me acuerdo en otro directo te la saco otra vez. La mayor recesión, sobre todo, se produce, o sea, la crisis más parecida a esta es la de los 70. También con un problema árabe en Oriente Medio, con la venta de Yom Kippur, también con olas inflacionadas provocadas por la subida del petróleo. Es lo más parecido. Sí que es verdad que hubo recesión al finalizar la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los años 40, finales de los 40, en el 46, 47, pero lo más parecido a esto te tienes que ir a los años 70. Si lo que quieres es hacer una comparativa de las dos situaciones, es esa la más importante, la gráfica más importante es la de los años 70, que es un poco la que te he puesto aquí. Esta gráfica es un poco la que más te tiene que orientar, porque es en los años 70 donde se rompe todo. Fíjate que es cuando ese conflicto, cuando la guerra del Yom Kippur, que es el último conflicto, el gran conflicto donde se atacó a territorio israelí, donde se conquistó territorio israelí, fue en esa guerra. No había pasado esto, no había pasado en 50 años. Es que es muy grave, o sea, si lo pensáis. En 50 años, un país o quien sea no había nunca ocupado territorio israelí. En 50 años. Es por eso que para mí sí me parece bastante grave lo que pasó el sábado. Y hay que ver la reacción israelí. ¿Creéis que viene una gran recesión? Es que es muy difícil eso. Esa pregunta es muy difícil. Si me preguntas particularmente a mí, yo pienso que sí. Llevo ya un montón de vídeos explicando tantas gráficas que sería mentir decirte que no, ¿no? Claro que pienso que va a haber una gran recesión. ¿Cuándo? No lo sé. Esa es la otra gran pregunta, ¿no? La gran pregunta no es si va a venir una recesión, la pregunta es cuándo. La pregunta no es si vendrá, la pregunta es cuándo vendrá. Que es un poco lo que todo el mundo desconoce. Gráficas con malos datos hay 1 millón. Comparativas con 2008, otro millón de gráficas. Ahora, saber en qué momento se va a producir es lo que no sabe nadie. Eso es lo que no sabe nadie. ¿Puede ser este año? No lo sé. ¿Puede ser 2024? Es difícil. O sea, decirte en qué momento es muy complicado. Ahora, yo sí pienso que va a ocurrir. Va a ocurrir sobre todo porque cada vez hay más desconfianza con la deuda. Y vivimos en un sistema que está demasiado anclado a la deuda. Ya lo has visto. La deuda hasta el 2020 era la opción primordial, pero en 2020 ha cambiado totalmente la película. Y la gente ya no quiere deuda. Entonces, ese cambio sí que pienso que va a acabar provocando una recesión. ¿Crees que Irán entrará en el conflicto si Israel entra con infantería en Gaza? Pienso que no. O sea, no, me cuesta mucho creer que Irán entre de forma directa. Yo pienso que no, pero puedo estar equivocado. Yo pienso que otra cosa distinta es cuántos muertos haya. Si hablamos de 100.000 muertos, ya no te puedo decir. O sea, si Israel ataca con tanta dureza que es una matanza y una escabechina lo que provoca en Gaza, pues ahí ya no lo sé. No lo sé porque entonces ya
si la propia sociedad iraní se echa a la calle y es la que obliga al gobierno a intervenir, pues eso te está de ojo, no solamente en Irán, ¿eh? O sea, si se produce una matanza brutal, no solamente Irán podría haberse arrastrado, ¿eh? A más países árabes podrían arrastrarse, podrían intervenir también. O sea, no solo pienses que únicamente Irán es el único que se atrevería. Es que, pues yo te digo, la escalada es imprevisible. Es muy difícil saber lo que va a pasar. Yo imagino que ahora mismo habrá mucha gente pidiendo calma porque ten cuidado porque, oye, si haces una auténtica matanza, te arriesgas a una reacción que puede ser dura. O sea, pues los países árabes pueden cortar la producción de petróleo, pueden hacer disminuir la producción de petróleo como protesta. No se sabe. Hay que estar muy atentos a lo que vaya a pasar. Bueno, ya veremos todo lo que pasa. Sí, dijo eso, pero ya veremos todo lo que pasa. Esto yo sí lo dijo, pero ya veremos. Te digo, vamos a ver. Ahora mismo lo primero que está haciendo Israel es un sitio brutal, ¿vale? Costándoles todo. Vamos a ver si después intentarán una intervención de entrada. No lo sé. Cuando pasen acontecimientos, pues haremos otro directo y veremos cómo puede evolucionar. Ahora mismo es todo especular. Pero sí que pinta que probablemente Israel invada. Y si invade, pues vamos a ver. Porque es una zona muy pequeña, con mucha concentración de personas, 2 millones de personas prácticamente acorraladas. No sé, pinta feo, pinta muy feo todo. Bueno, gente, yo lo dejo aquí, ¿vale? Y nada, espero te haya gustado el directo, hayas entendido un poco más de lo que pasa, hayas entendido un poco más por qué hay tanto odio entre las dos comunidades, hayas entendido un poco más qué está ocurriendo. Y nada, os emplazo al siguiente directo donde seguramente tengamos más datos de lo que está pasando y podamos ver qué ocurre más. Así que nada, como siempre os digo, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Venga, hasta el siguiente directo. Hasta luego.